Amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el video número 9 del curso de Infraestructura Computacional. Con este video damos comienzo a la segunda unidad del curso, la cual es la que tiene la mayor extensión. El objetivo de este video es consolidar el concepto de proceso en un sistema operativo. Para ello, vamos a hablar de ese concepto general, vamos a hablar de la estructura de un proceso en la memoria, vamos a hablar de la estructura de un proceso escrito en lenguaje C, dado que es un lenguaje de bajo nivel que me permite ilustrar concretamente lo que queremos ver. Vamos a hacer eso a través de dos ejemplos para ver cómo esos dos ejemplos alteran la estructura o los valores reservados para la estructura en memoria. Hablaremos un poco de los estados de un proceso a nivel teórico, de las operaciones sobre los procesos y su relación con los estados, estados cuando existe la memoria virtual. Comenzaremos a hablar del concepto de planificador de tarea, concepto que vamos a ampliar en varios videos más adelante. Bloque de control de procesos, que en la teoría se llama PSB, en la práctica tiene otro nombre a nivel de los procesadores, pero el concepto es muy similar. Y el concepto de cambio de contexto. Vamos a terminar este cambio de contexto con las gráficas de procesos que vamos a utilizar bastante para ejemplificar los distintos algoritmos de planificación que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el concepto de un proceso? Un proceso no es más que un programa en ejecución, teniendo en cuenta que un programa es un listado de instrucciones pasivas. Entonces, una vez que uno tiene ese programa en algún medio, usted le pide al sistema que lo ejecute. Para ejecutarlo, él debe subirlo a memoria y debe comenzar su ejecución instrucción por instrucción. A ese proceso que está ya en memoria es lo que denominamos un proceso. A ese programa en ejecución, perdón, es lo que denominamos un proceso. Entonces, para que ese proceso pueda hacer su tarea, necesita que se le asigne tiempo de CPU. Es decir, en algún momento el sistema operativo le tiene que dar el control sobre el procesador para que el procesador pueda ejecutar las instrucciones que fueron programadas previamente y así resolver la tarea. Ese proceso también necesita acceso a la memoria principal para leer sus datos, para guardar allí los resultados de sus cálculos, para buscar nuevas instrucciones a ejecutar, etc. Necesita acceso a dispositivos de almacenamiento, ya vemos los discos duros, unidades de almacenamiento de estado sólido, unidades de pendrive, bueno, etc. Y por supuesto necesita acceso a los dispositivos de entrada y salida, como son por ejemplo el monitor, el teclado, el mouse, etc. ¿Cuál es la estructura teórica de un proceso en la memoria? Ojo con esto, que la dirección inferior de la memoria normalmente se coloca en la parte inferior, es decir, esta sería la posición 000, o sea, la posición 0 de la memoria, y esta sería la posición más alta de la memoria. Teniendo en cuenta ese orden, ¿sí?, que es el orden que siempre se utiliza, aunque no es el orden natural, ¿cierto? Uno esperaría que el 0 esté aquí y baje, pero no importa, solo invertir el dibujo. Vamos a tener la primera parte, que es donde se almacena el código que se va a ejecutar, el text. Si ustedes recuerdan del video anterior, cuando veíamos ensamblador, yo les decía que ese text no se refería a texto, sino a la zona donde se almacena el programa. Luego de esa zona, estas instrucciones son fijas, las que se programaron previamente. Va la zona de datos, o sea, las variables globales y estáticas se almacenan aquí en esta zona llamada data. Luego viene una zona que es dinámica, que se llama el montón o el heap, y en sentido opuesto viene el stack o la pila. Entonces, en la medida que usted crea unas variables locales, crea parámetros en las funciones, todo eso se va almacenando aquí. En la medida que yo voy llamando y llamando funciones, esas direcciones de retorno de esas funciones se van guardando en la pila. O sea, esto va creciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la programación recursiva, porque la programación recursiva hace muchos llamados a las funciones. Entonces esos valores de retornos normalmente se guardan en la pila y esto empieza a crecer. ¿Para qué? Para que cuando llegue al final la recursión se devuelva y él saca de esta zona las direcciones donde tiene que retornar. Por supuesto, en la recursión hay formas de evitar problemas con la pila, pero bueno, eso es un tema de otro curso. Cuando yo creo objetos o cuando pido memoria dinámica, por ejemplo, en lenguajes como el lenguaje C, esa zona se utiliza aquí en el heap. Entonces el heap va a montar. A medida que voy pidiendo más objetos, van creando más memoria, todo va hacia arriba. Por esta zona y esta zona en algún momento podrían colisionar y dar un error sobre Stack Overflow, por ejemplo, donde ya no hay más espacio para crear cosas. Esa es la estructura teórica. ¿Cuál es la estructura de un programa en C? A nivel, tenemos esta estructura, tenemos el código, lo que está en verde, lo que ya había explicado,
el código, los datos, pero esta vez son inicializados, los datos sin inicializar, que es lo que llamamos BSS, ¿cierto? El montón ya lo había hablado, la pila, pero en medio de estos dos tenemos algo que se llama el mmap. Si ustedes recuerdan del video de la práctica de las llamadas al sistema, ahí veíamos mucho el mmap. Entonces ese es el lugar en donde se colocan las direcciones de las librerías compartidas, mapeo de entrada y salida, entonces cuando yo grabe ahí se envía por un puerto, bueno, en fin, cosas de este tipo. Y acá normalmente en C la función main se le pueden pasar, son 3 parámetros, normalmente la gente usa 2, que son estos dos, cuántos argumentos se le va a enviar y los argumentos que se le enviaron al programa. No voy a profundizar en esto porque me saldría un poco del contexto de lo que quiero mostrar. Lo que quiero mostrar es precisamente esta estructura. Muy bien. Una aclaración. Aunque es posible hacer estas prácticas que voy a explicar en lenguajes de más alto nivel, se seleccionó C precisamente por su simplicidad y porque nos permite ver de manera muy clara los tamaños, cómo se van alterando a medida que vamos haciendo cambios en el código. Lenguajes de más alto nivel agregan otro mundo de cosas que usted desconoce, ¿cierto? Que normalmente se desconoce, y hace que esta información no sea tan clara. Entonces, solamente como estamos ilustrando un concepto del manejo de la memoria, entonces vamos a usarse con un ejemplo muy sencillo. Entonces, yo había dicho en el video anterior que no iba a usar más C, pero no, se había olvidado de este y del siguiente video, donde hay unos ejemplos muy sencillitos, emite un lenguaje de más bajo nivel que Go. Y una aclaración es que más adelante yo voy a mostrar en este video la parte de las gráficas de procesos, pero algunos lenguajes, incluyendo Go, tienen herramientas visuales para poder visualizar eso de un programa real. ¿Cierto? Pero vamos a hacerlo por ahora manualmente para entenderlo y mirar cómo funciona. Muy bien. Entonces vámonos al siguiente ejemplo. Entonces el ejemplo que vamos a hacer es el mismo programita que hemos hecho, en una programita en C, que imprime un mensaje. En este caso va a ser hola mundo. Lo vamos a compilar usando el GCC, ¿cierto? La colección de compiladores de GNU, incluyendo C, el GCC. Lo vamos a ejecutar, ver que efectivamente funciona, y vamos a utilizar este comando, size, para mirar el tamaño del archivo ejecutable. Aquí no es del proceso en la memoria, es del ejecutable. Entonces ese archivo ejecutable dice que va a tener un tamaño de la zona de código, o sea, estas instrucciones, ya cuando estén generado el ejecutable, tiene este tamaño en bytes, la zona de datos, ¿cierto? Lo que hemos hablado que son los datos inicializados, estaría aquí. La BSS, que serían los datos sin inicializar. Esto que está acá es la suma de esto en decimal y esto es lo mismo pero en hexadecimal, o sea, son dos valores que representan el mismo, dos valores en un valor en decimal y en hexadecimal que representan el mismo valor, ¿cierto? Que es la suma de estos tres. Entonces, si yo con una calculadora sumo esto, en decimal me da 2048. Si le digo a la calculadora que me diga 2048 cómo se escribe en hexadecimal, me va a salir 800. ¿Listo? Y vamos a ver el tamaño en últimas que ocupa ese programita ejecutable. Entonces vamos a mirar eso cómo se hace. Muy bien, ya sabemos, como les decía, que vamos a comenzar en la carpeta infracom, ¿cierto? Entonces vamos a hacer nuestro primer programa, aquí lo tenemos, yo ya lo tenía por aquí digitadito un poquito, memoria, porque le puse memoria 1.c. Entonces es el programita que yo ya le decía que donde incluyo la biblioteca estándar de entrada y salida, mi función principal, la función print y un hola mundo. ¿Listo? Y un retorno donde va a decir que el proceso terminó sin ningún problema. Ya hemos hecho un programa parecido dándole la bienvenida a infraestructura computacional. Entonces este es nuestro primer programa, vamos a compilarlo. Grabamos con control O y con control X salimos. Lo compilamos, GSC, memoria, así lo llamamos, memoria 1.c, menos O y vamos a llamar el ejecutable memoria 1. Listo. Entonces lo podemos ejecutar, / memoria 1 y aquí efectivamente sale hola mundo. Si utilizamos el comando que le mencioné, el size, aquí le digo memoria 1, no .c sino el ejecutable, entonces aquí donde él me dice, ¿sí ven? El tamaño pues que ocupa todo el código es de 1456 bytes, la zona de datos sin inicializados ocupa 584 bytes, la zona de datos sin inicializar
ocupa 8 bytes, esta suma 2048 y esto es el hexadecimal. Vamos a hacer un pequeño cambio en este programa para ver qué sucede con esos tamaños. ¿Listo? Entonces vamos a sacarle una copia, vamos a hacer cp, vamos a decir memoria 1.c, vamos a llamarlo memoria 2.c. Listo. Vamos a editar memoria 2, memoria 2.c. Y ahí está nuestro programa y le voy a agregar una línea. Resulta que en C, si yo declaro una variable en este punto, es una variable global. Si lo hago dentro del main, es una variable local. Entonces necesito colocarla aquí para que me afecte ese tamaño de esa zona donde se guardan las variables que no son locales. ¿Listo? Entonces voy a colocar este que es un tipo de dato entero. En lenguaje C, al menos en este compilador, es de 4 bytes cada entero. Vamos a declarar una variable X. Le vamos a decir que un valor cualquiera, por ejemplo 2021, y una variable Y, punto y coma. Solo este cambio nomás, no voy a hacer nada más, no voy a hacer nada con esas variables ni nada. ¿Listo? Y vamos a colocar aquí otra variable Z. Entonces vamos a ver qué sucede con eso. Esta variable que está acá se va a crear en el stack, porque es una variable local, ya lo hemos mencionado. Y estas que están aquí van a afectar la zona que llamamos data o data, pues, y la zona que se llama BSS. Entonces vamos a mirar eso cómo funciona. Vamos a darle control O y control X. No importa que no hayamos utilizado esas variables. Go, por ejemplo, no me hubiera dejado hacer eso, porque Go me dice, ojo, usted está declarando unas variables que no usó, y entonces para él eso es un error. Aquí no hay problema, por eso necesito un lenguaje que me deje hacer más cositas. Más poder también es más peligroso si no lo saben usar, ¿cierto? Bueno, memoria 2. Entonces vamos a compilar, perfecto. Ahora yo le voy a decir que me muestre el tamaño de memoria 1 y de memoria 2. Entonces aquí podemos observar que el tamaño de las instrucciones no cambió. Lo que cambió es la zona, ve aquí, mire, sumó 4, la zona de los datos y la zona del BSS. ¿De qué depende? Pues del número de variables que yo haya incrementado. Si usted recuerda, se colocaron dos variables, ¿cierto? Una inicializada y una no inicializada, y se colocó una variable en el stack. La zona de la memoria de stack no se ve aquí, esto es el tamaño de la memoria de forma pasiva, no como un proceso en la memoria, solo se podría ver pero con otra herramienta. Bueno, vamos a utilizar el comando ls -s-h para mirar cuánto ocupa, por ejemplo, memoria 1, y aquí me dice que ocupa 20K y memoria 2, 20K. ¿Sí? ¿Se recuerdan cuando compilábamos para Go? Esos ejecutables de Go ocupaban casi 2 megas, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Estoy usando este lenguaje porque es más de bajo nivel y me deja más control en este caso para estos ejemplos muy puntuales. Bueno, entonces, ¿qué concluimos de esta primera parte? Vimos que existe una estructura en memoria, que es este dibujito que tenemos por acá, de una estructura en lenguaje C, y vimos cómo el tamaño de estas zonas, la zona de datos inicializados y la zona de datos sin inicializar, efectivamente se ve alterada cuando se crean variables. Entonces, en este caso no tenía variable, me da un tamaño, pero aquí teníamos la creación de dos variables, ¿cierto? Una afecta, esta X que se le asignó un valor afecta a este punto, y esta Y afecta a este punto. Esta variable no se ve afectada acá porque esto afecta al stack, y es cuando esté en memoria, cuando ya exista como proceso. Ahora estamos analizando es el ejecutable, no el proceso en la memoria. Hay que tener presente ese detalle. Bueno, muy bien. ¿Qué es esto? Estos son los estados básicos de un proceso. Resulta que cuando el usuario, a través de una línea de comandos, una instrucción, o a través de una interfaz gráfica, le pide al sistema que ejecute un programa, por ejemplo, a nivel gráfico, yo llevo el mouse hasta un programa, un icono, y le doy doble clic, por ejemplo, ahí le estoy diciendo al sistema operativo, a través de ese entorno gráfico, que ejecute ese programa. Ese programa no entra a ejecución inmediatamente. Ese programa tiene un proceso, ¿cierto? Es marcado, se sube a memoria, bueno, y se coloca en un estado que se llama estado listo. Entonces, todos los programas que yo mande a ejecutar, ellos inicialmente arrancan en estado listo. Acá. Hay un componente del sistema operativo que se llama el planificador. Ese planificador se encarga de seleccionar
de estos que están en estado listo y lo pone en ejecución, es decir, a ese proceso le asigna la CPU. Una vez que ese programa termine, ¡pum!, se saca de la memoria y el programa terminó. Si por alguna razón el programa no termina, sino por ejemplo él está esperando acceder al disco duro o está esperando que otro proceso termine, ese proceso se marca como un estado de espera. ¿Listo? Cuando ese evento externo suceda, es decir, cuando logre acceso al disco, cuando el otro proceso termine, entonces pasa de nuevo a listo, no pasa a ejecución. ¿Para qué? Para esperar que ese planificador lo seleccione nuevamente. Ahora, existen algoritmos de planificación que se llaman así, en inglés, ¿cierto? Ese algoritmo lo que hace es asignar por un tiempo el procesador y quitarlo de allí, es decir, retirarla a ese proceso del procesador, pasarlo al estado listo para darle el control a otro. Esto es muy importante, sobre todo cuando uno tiene esos sistemas que llamamos multitarea, sistemas en donde el sistema operativo empieza la ejecución de un programa, unos cuantos milisegundos después se ejecuta otro, pero ¿cómo lo hace? Pues lo saca de esta manera y así se la pasa, ejecutando y ejecutando de manera muy rápida los procesos que están en estado listo. Entonces así el usuario tiene la percepción de que el sistema está haciendo muchas cosas al tiempo, ¿cierto? Muy bien. Ahora, cuando yo tengo más de una unidad de procesamiento, entonces el sistema sí puede ejecutar realmente más de un proceso al tiempo. Mientras tanto, si solo tiene un núcleo, entonces va a tener solo uno al tiempo aquí, a pesar de que puede tener muchos listos y en espera. ¿Ok? Veámoslo en otro contexto. A mí me gusta mucho este ejemplo. Vamos a suponer que este soy yo en mi oficina dando asesoría y esto es un conjunto de estudiantes que están quedando en la puerta de mi oficina para asesoría. Entonces todos los que estén afuera de mi oficina están listos para que yo les dé asesoría. Entonces cuando yo le digo al primero por algún criterio, por ejemplo en orden de llegada podría ser un criterio, en orden de altura, por sexo, bueno, en fin, cualquier criterio, vamos a suponer que es orden de llegada. Entonces yo le digo, listo, en orden de llegada sigue usted, entonces él entra a mi oficina y yo lo atiendo. Mientras yo lo atienda, yo estoy haciendo las veces de CPU, pues él está ejecutando sus instrucciones, sus dudas. Puede ser que simplemente llegue y me pregunte, ¿mañana hay clase? No, bueno, chao, y se fue, terminó. Pero puede ser que entre y yo le diga, bueno, ¿qué duda tiene? Y me diga, no, pero profe, todavía no, tengo que esperar a mi compañero. Entonces yo le diga, listo, salga, pero no se haga en la fila, hágase a un ladito. Cuando llegue su compañero me avisa. ¿Listo? Cuando llegue el compañero de él, no es que él entre a mi oficina de una, no. ¿Ya llegó? Bueno, listo, hágase pues en la fila. ¿Cierto? Podría ser que me devolviera, pero en este contexto no. ¿Listo? Entonces, todos los que van llegando. Ahora, puede ser que yo haga esto. Bueno, ¿quién sigue? Sigo, lo atiendo. Le voy a dar, por decir cualquier número, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, no importa. Cuando se acabe el tiempo, no importa si él no terminó o no importa que no tenga que esperar nada, yo le digo, listo, va, dé la vuelta, por favor, hágase al final de la fila que yo atiendo al siguiente. Y yo atiendo al siguiente otra vez un periodo de tiempo y así sucesivamente. ¿Sí ven? Entonces así pareciera que yo los estoy atendiendo a todos al tiempo, pero en realidad no va a ser así. En tiempo compartido se llama eso. Entonces esa es la forma de funcionar. Ahora, cuando yo ejecuto un proceso, entonces ejecutar un proceso quiere decir pasarlo del estado de listo a ejecución. Cuando yo cancelo un proceso, entonces él sale de aquí, sale del estado del sistema realmente. Cuando suspende un proceso, normalmente él se viene para acá. Más adelante vamos a ver un estado un poco más complejo, un diagrama de estado más complejo, donde aparecen otros estados, pero digamos así. Y cuando lo reanudo, entonces lo paso de estado de espera a listo. Así funciona. Ahora, cuando yo tengo memoria virtual, y la memoria virtual me refiero a una zona de disco que se utiliza para almacenar temporalmente cosas que están en la memoria principal, para liberar la memoria principal que suele ser más pequeña que los discos y tener más espacio para trabajar, entonces puedo tener otros dos estados. Estado de espera pero en disco y estado de listos pero en disco. Entonces puede ser que un programa necesita un evento externo, pero como necesito memoria RAM para otro proceso, lo paso a disco, lo libero de la memoria, como lo vamos a ver más adelante cuando hagamos gestión de memoria, y esa zona que liberó la utiliza otro proceso. Cuando ese evento se dé, pues lo paso a estado de listo, pero en disco, y en algún momento tendré que pasarlo a memoria para que sea ejecutado. No puede pasar de aquí a aquí. Entonces esos son los estados básicos. En otro video
En el siguiente video vamos a ver cómo en la práctica eso sí sucede, cómo ver el estado de un proceso en Linux, cómo hacer que pase de un estado a otro. Bueno, pero eso será el siguiente video. Estamos entendiendo los conceptos teóricos. Recordemos que estamos separando los videos teóricos de los prácticos un poco para que una persona que no quiera profundizar mucho en Linux y esas cosas, pues no tenga mucho inconveniente en entender el concepto. Pero lo invito a que haga todos los ejercicios, ¿cierto? Bueno, normalmente a esta parte del sistema operativo que se encarga de hacer este movimiento en esta zona es la que se denomina el planificador de corto plazo o planificador de procesos. Este que se encarga de pasar al estado de listo y espera en disco, en la memoria virtual, se llama de mediano plazo. Y este que se encarga de controlar los programas que entran con relación a los que salen es el de largo plazo. Entonces, otro ejemplo que me gusta mucho dar es el del banco. Entonces, a veces, y sobre todo ahora con la pandemia, usted puede llegar a un banco, llegar a una oficina, vamos a suponer un banco, y en la puerta del banco suele haber un guardia, un celador, bueno, qué sé yo, una persona que controla, que vigila. Y esa persona le puede decir a uno, no, todavía no puede entrar al banco, porque hay mucha gente adentro. En todos estos estados hay mucha gente adentro. En la medida que van saliendo del sistema, entonces dice, bueno, entren otros 2 o entre otros 3. Ese es el de largo plazo. Ahora, es posible que usted ya esté dentro del banco, y hay otro guardia dentro del banco, o sea, el planificador de mediano plazo, que le va a decir, venga, usted tiene que esperar mucho porque no va a una sala que tenemos allá, una sala VIP, una sala para personas muy importantes, y espera allá, y cuando yo le diga, pues usted vuelve y hace la fila. Todavía no. Vamos a suponer que usted tiene que esperar al gerente del banco porque va a hacer alguna cosa. Entonces le dice, el gerente se demora, pero no se quede ahí parado, váyase para esa sala y espere allá. Entonces libera la zona donde la gente está haciendo fila para ir al cajero, el cajero sería este, ¿sí? ¿Qué es el planificador de corto plazo? Otro guardia que está mirando ahí en la fila que están y dice, bueno, ¿usted qué va a hacer? Ah, usted va a hacer solo una operación, entonces va a hacer para allá y lo ejecuta. ¿Usted va a hacer 2? No, usted está en embarazo, venga para acá. ¿Usted es mayor? Venga para acá. Entonces el guardia que utiliza un criterio, bueno o malo, un criterio para seleccionar uno que está ahí en la lista, en la cola, para ir a la caja del banco, ese sería el planificador de corto plazo. Y el criterio pues dependerá del algoritmo de planificación que está usando. Entonces más adelante en otros videos vamos a profundizar en distintos algoritmos de planificación y ver qué impactos tienen eso sobre el rendimiento, sobre los tiempos finales y todo eso. Pero ahora solo el concepto. El concepto es el algoritmo que se encarga de seleccionar un proceso de la lista de estados que están listos para ser ejecutados a ejecución es el de corto plazo. ¿Listo? Por algún criterio. También ese lo mueve acá y tal. Esto es corto plazo. Este que lo mueve a la memoria virtual es el de mediano plazo y el que controla el acceso, la carga del sistema con relación a los que entran y los que salen es de largo plazo. Bueno, ahora, resulta que el sistema operativo necesita almacenar cierta información de los procesos. Información como ¿qué? Como el estado del proceso, o sea, en qué estado está un proceso. Está en estado de espera, listo, en ejecución, en qué estado está. Eso lo vamos a ver en el siguiente video, en la práctica. Necesita almacenar ese número que identifica el proceso, es un número entero. Necesita valores de los registros del procesador. Yo ya le mencioné hace un momento que cuando un proceso está en ejecución, él tiene control del procesador. Y también le mencioné en otro video, cuando hemos ensamblado, que el procesador tiene unas variables internas llamadas registros. Entonces, cuando ese proceso está usando el procesador, pues él tiene cargados los registros con los valores que a él le interesan. Si va a sumar 2 números, pues tendrá los 2 números que a él le interesan en los registros que va a sumar, ¿cierto? Muy bien. Necesita tener guardado de dónde a dónde va ese proceso, o sea, qué memoria está ocupando para que no va a dañar otros procesos, listados de archivos abiertos. Todo esto se puede consultar en Linux, por ejemplo. Supongo que en otros sistemas también, pero vamos a hacer la práctica en Linux. ¿Quién fue el usuario que ejecutó ese proceso? Entre otro mundo de datos que se pueden tener de un proceso. Muy bien. Ahora, resulta que ya le mencioné de que cuando uno tiene una única unidad de procesamiento, pues entonces debe tener solo un solo proceso en ejecución. Si tiene más de una unidad de procesamiento, llamémoslos núcleos o procesadores, pues podrá tener más de un proceso al tiempo en ejecución. En ejecución, listos pueden haber todos los que quieran en ejecución. Entonces vamos a suponer que tenemos solamente un núcleo, solo por simplicidad, pero el concepto es el mismo. Entonces viene acá
viene de un proceso 1 que está en ejecución y nada está en ejecución. Estas líneas punteaditas o estos cuadritos significan que no está en ejecución. Ni el sistema operativo está en ejecución, ni los demás procesos, solo uno, porque el procesador solo tenemos una unidad de procesamiento. En algún momento vamos a suponer que por tiempo, ¿cierto? Como lo vamos a explicar más adelante, el sistema operativo se dispara un timer, un cronómetro, y le dice, venga señor, permiso, y el sistema operativo retoma el control. ¿Qué hace o qué son de las primeras cosas que tiene que hacer este señor? Tiene que guardar el PSB de este proceso. ¿Guardar qué? Pues cómo están los registros en este momento, toda la información de él, guardarlo en algún lugar de la memoria. ¿Qué tiene que hacer? Obtener la información del PSB del proceso 2, o sea, cargar el registro, por ejemplo, los registros del procesador con los valores que estaba usando el proceso 2, no puede dejarlos del 1, ¿cierto? Y ahí sí le da el control y ahí continúa él en el proceso, ¿cierto? Luego, ¿qué hace? Viene acá, guarda el 2, retoma 1, entonces, y viene para acá. A esta zona que está aquí, a estas instrucciones, es lo que se denomina cambio de contexto y suele ser de milisegundos. Ahora, los procesadores actuales, después del 8386, estoy hablando de procesadores Intel y AMD, pues compatibles, tienen este soporte por hardware. Sin embargo, sistemas operativos como Linux, entiendo yo, que no hacen uso de esa característica del procesador. Hacen este cambio de contexto por software. Bueno, ahí dejo ese dato. Pero existe esa característica por hardware también. No todos los procesadores soportan ese cambio de contexto por hardware, pero puede soportarlo y el sistema operativo decidió no utilizar esa característica del procesador, sino que hacer este proceso manualmente. Bueno, ese proceso que hace esto es lo que en el sistema operativo se llama el despachador. Muy bien, ahora, ya para terminar, hay que aclarar algo. Vamos a utilizar en este curso este tipo de gráficas. Más adelante vamos a aclarar un poco más estas gráficas, pero estas gráficas, ¿cómo se deben entender? Se deben entender hacia este sentido como el tiempo. Entonces el tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, ¿cierto? El tiempo. En este sentido, los procesos. Proceso 1, proceso 2, proceso 3. ¿Listo? Cuando está así en color gris, entonces quiere decir que este proceso no estaba en ejecución. O sea, es como la línea punteada que le mostré ahora rato. Cuando está en otro color, ¿cierto? Un color más oscuro, no importa el color, pero cuando está un color más oscuro, es porque el proceso está en ejecución. Entonces, si usted observa, en cualquier tiempo que usted seleccione, solo hay un cajón de color oscuro. ¿Por qué? Porque solo tengo una unidad de procesamiento. Si tuviera por lo menos 2 unidades de procesamiento, entonces ya puedo tener 2 al tiempo, ¿cierto? Aquí ya tengo 2 al tiempo, aquí ya no hay nada en ejecución. Si este amarillo ocupara, por ejemplo acá, no puedo tener, este señor, los 3 comenzaron en el tiempo 0, pero este azulito no puede comenzar acá, tiene que esperar, porque solo hay 2 unidades de procesamiento, solo 2 cuadros. Cuando solo tengo 1, pues esto simplemente se tiene que ir alargando. Entonces observe el tiempo final, aquí fue de 16 unidades de tiempo, esto puede ser segundos, minutos, horas, qué sé yo, cualquier unidad de tiempo, no importa, 16. Y acá con 2 unidades de procesamiento tengo 9. Y seguramente que si hubiera tenido 3 unidades de procesamiento, pues sería menor. Pero tampoco podemos generalizar, ¿cierto? Entonces vamos a ir despacio, vamos a entender primero el concepto. Si yo tengo una unidad de procesamiento, entonces solamente en una unidad de tiempo hay un proceso en ejecución, solo uno. Si tengo más de una unidad de procesamiento, puede haber, no necesariamente, puede haber tantos procesos en ejecución como unidades tenga. No necesariamente tiene que ser así, porque depende, por ejemplo, de los tiempos de llegada. Si este proceso uno llega aquí, el otro llega por allá lejos y el otro llega por allá lejos, pues no importa que tenga 2 unidades, pues ellos se van a ejecutar de manera secuencial. Es decir, vea este ejemplo. Aunque aquí no tendría sentido, pero si el proceso 3 hubiera llegado en el tiempo 0, el proceso 2 llega en el tiempo 13 y el proceso 1 llega en el 7, digo que no tiene sentido porque este es un menor valor que este y está llegando después, pero vamos a suponer que estuviera en otro orden. Entonces no importa que yo tenga 2 unidades de procesamiento, pues si llegaron así, pues no, se van a ejecutar de manera secuencial. Una, llegó el otro y llegó el otro. Entonces, ojo con esto. Acá tenemos unos valores. Tiempo de espera de este proceso no hay, entonces 0. El tiempo de espera de este es de 13, pueden contar allí, 13. El tiempo de espera de este es 7, entonces si yo hago un promedio, pues el tiempo promedio de espera es de 6.6 unidades de tiempo. Con 2 núcleos y la misma situación, entonces pasé a un tiempo de espera de 1. Bueno, entonces estos son los conceptos básicos que vamos a ir trabajando en los siguientes videos.
Por ahora me despido y espero que haya quedado un poco más claro todos estos conceptos de procesos y sus estados. Muchas gracias y no olviden darle un like si les gustó el video y suscribirse en el canal para que le lleguen las notificaciones de nuevos videos. Muchas gracias y un feliz día.